Muy buenas noches. Hablaremos hoy sobre el taller de COVID-19 basado en el modelo de reducción de riesgos de la materia de propedéutica en el campo de la psicología de la salud con el tutor, el maestro César Pérez Romero. Si bien el objetivo de este taller consistió en concientizar a la población mexicana de 18 años en adelante sobre la importancia de la implementación y refuerzo de las medidas sanitarias recomendadas por la OMS y la Secretaría de Salud Pública. A continuación se abordarán tópicos como el planteamiento del problema, el método, los resultados y las conclusiones después de su aplicación. Nuestro planteamiento del problema surge a partir de la pandemia originada en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019, después de identificarse el coronavirus SARS-CoV-2, que actualmente se conoce como el COVID-19. Y basándonos en el modelo de reducción de riesgos, implementamos este taller con el fin de reeducar a la población y encaminarla hacia una cultura de prevención, además de reforzar dichas medidas promovidas desde el inicio de la pandemia. Ya que de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Pública, el COVID-19 es actualmente la segunda causa de muerte en México, con un 70% de ocupación hospitalaria, rebasando los 12,000 contagios en un día. A continuación, mi compañera Catalina les hablará más sobre el tema. Método. Los participantes fueron 20 hombres y mujeres de 18 años en adelante. Procedimiento. Se realizó la invitación del taller y se difundió por medio de Facebook y WhatsApp. Después se recibió a los participantes dentro del grupo de WhatsApp de reducción de riesgos y Juntos contra el COVID-19, se les brindó el pretest para registrar el conocimiento que los participantes tenían sobre el virus COVID-19, así como las conductas que realizaban para prevenir el contagio. El taller se dividió en 4 sesiones. En cada una de las sesiones se brindó material como infografías y videos que permitían a los participantes ampliar su panorama. Se realizó una sesión en la sala de Facebook con los participantes y el ponente. Simultáneamente se transmitió en vivo para que la sesión quedara grabada y los participantes que no hayan podido estar presentes pudieran consultar el material después. Durante la sesión, antes y al finalizar, se les invitó a los participantes a compartir sus dudas y opiniones o bien escribirla por medio de algún comentario o a través de un mensaje privado. En la primera sesión, generalidades del COVID-19, se abordó el tema de qué es el COVID, los síntomas, cómo se contagian y cómo actuar ante un posible contagio. En la segunda sesión, por qué deberías evitar enfermarse de COVID-19, se sensibilizó a los participantes con respecto a las consecuencias y riesgos de contagiarse del virus COVID-19. En la tercera sección, medidas de prevención, los participantes reforzaron el conocimiento de las medidas sanitarias para prevenir el contagio. En la cuarta sesión, hasta cuándo el COVID-19, se les informó a los participantes desde qué es un virus, el origen y biología del virus SARS-CoV-2, las causas de enfermedad COVID-19, las etapas de la pandemia y de la vacuna y la información actual sobre las vacunas que están vigentes en México, así como un panorama próximo de la pandemia. Se cerró el taller brindándoles agradecimiento por su participación y reiterándoles la invitación a compartir sus dudas y opiniones. El instrumento fue un cuestionario por medio de Google. Consistió en 4 secciones. En la primera sección se les brindó el consentimiento informado y el objetivo de dicho cuestionario. En la segunda sección consistió en 9 preguntas referentes a la información general del COVID-19, como síntomas, cómo se contagia, quiénes se contagian. En la tercera sección va enfocada al conocimiento sobre las medidas de prevención, si tienen el conocimiento de cómo se realizan correctamente. En la cuarta sección se enfocó a las conductas y hábitos que los participantes tienen sobre las medidas de prevención del contagio del virus COVID-19. El instrumento se aplicó 2 veces, la primera antes de iniciar el taller como pretest y la segunda al finalizar el taller como posttest. A continuación, Iri les va a explicar los resultados. Para determinar el impacto de nuestro estudio, se aplicó un instrumento antes del taller y se aplicó nuevamente al finalizar el mismo.
El instrumento estaba conformado básicamente por dos partes: el conocimiento general sobre COVID-19 de los participantes y las medidas de prevención y actitudes del participante ante la enfermedad. Posteriormente se realizó un análisis estadístico comparando las respuestas de ambos test para evaluar los posibles cambios en ambos elementos, y los resultados obtenidos fueron los siguientes. En el primer apartado, sobre el conocimiento general de COVID, la primera pregunta que se hizo a los participantes fue: ¿qué es COVID-19? En la gráfica podemos ver que el porcentaje de participantes que, que demostró tener un conocimiento más adecuado sobre qué es el COVID aumentó a 76%, 31% más que en el pretest, y los que tienen una idea parcialmente correcta disminuyó en un 22%, y finalmente los que tienen una idea incorrecta también disminuyó a 5.9%. Sobre los síntomas de la enfermedad, mientras que en el pretest el 30% solo mencionó los síntomas más comunes, que son tos, fiebre y cansancio, en el post-test todos mencionaron al menos un par de síntomas más. El número de participantes que mencionó la mayoría de los síntomas subió a 47%, 27% más que en el pretest. El otro 53% menciona, además de los más comunes, algunos otros. Este análisis es importante porque existen ciertos síntomas que son poco comunes, y el conocerlos nos permite detectar a tiempo un posible contagio de la enfermedad, tanto para evitar contagiar a otros como para realizar los cuidados preventivos que se requieren. Sobre qué hacer si se sospecha haberse contagiado o presentar síntomas, el porcentaje de aquellos participantes que mencionó la importancia de aislarse o ponerse en cuarentena aumentó 13%, y aparecieron dos consideraciones más: el vigilar los síntomas y solicitar ayuda médica solo cuando es necesario. Estas dos opiniones no aparecen en el pretest y son puntos que se trataron durante el taller, lo mismo que la importancia de realizar una prueba, la cual aumentó del 12 al 25%. Respecto a cómo se contagia una persona, los porcentajes fueron muy similares. Lo único que se nota más es disminuyó el porcentaje de las personas que piensan que por cualquier secreción o fluido corporal se puede contagiar. Respecto a las medidas de prevención que conocen, los valores fueron muy similares en ambos test. De hecho, en los rubros de lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y la sana distancia, el porcentaje disminuyó. Sin embargo, aumentaron el porcentaje del uso de mascarillas, el quedarse en casa y salir para solamente lo estrictamente necesario, o evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Pasando a las actitudes y conductas ante el COVID de los participantes, el porcentaje de personas que siempre usa cubrebocas aumentó de 65 a 71%, y disminuyó el porcentaje de aquellas que casi nunca lo usan de 10 a 6%. Las personas que siempre se lavan las manos aumentó un 16%, pasando de 55 a 71. El de las personas que casi siempre lo hacen aumentó solo 3%, y el que lo hace solo a veces disminuyó al 15%. Sobre la frecuencia con que las personas respetan la distancia, la sana distancia cuando están en un lugar conglomerado, las personas que siempre lo hacen aumentó en un 20%. Finalmente, sobre la frecuencia con que los participantes acuden a reuniones o lugares concurridas, esta fue de 0 en los que siempre o casi siempre van a las reuniones, y aumentó un 20% en los que casi nunca van en el pretest. Por último, sobre la opinión de la pandemia, las opiniones expresadas en el post-test fueron más representativas en aquellos rubros que denotan la importancia de la prevención. La consideración sobre la necesidad de cuidarse y evitar el contagio aumentó del 20 al 47%. La de que dice que hace falta que la gente tenga más conciencia de su propia responsabilidad aumentó igual en un 20%, y la conciencia de que se trata de una enfermedad que puede ser peligrosa y difícil de controlar aumentó del 10 al 17%.
Esto nos hace suponer que el taller tuvo un impacto en la perspectiva que tenían los participantes sobre la enfermedad. Los datos comparativos en el pretest y el posttest muestran que, de manera general, el conocimiento de los participantes sobre el COVID-19 mejoró de manera importante. De igual modo, demuestran que, en principio, los participantes modificaron de manera positiva sus actitudes ante las principales medidas preventivas de contagio después de participar en el taller de reducción de riesgos. Ahora pasamos a las conclusiones con mi compañera Ilanti. Bueno, para el principio de cuentas, a manera de conclusión y recapitulando un poco de todo lo que investigamos y todo lo que vimos en el taller, nos dimos cuenta que esta pandemia nos llevó a un realismo, donde las personas ahora usan cubrebocas, se revisa la temperatura al entrar a establecimientos, tienen que estar usando constantemente gel antibacterial y, por supuesto, mantener la sana distancia. Esto se volvió parte de nuestra vida diaria. Pero esto no garantiza que tengamos los conocimientos generales necesarios y también esto tampoco garantiza que a pesar de que nos digan esto, lo sigamos. Las personas hacemos lo que usualmente las autoridades nos solicitan. En ocasiones no entendemos las razones de por qué lo solicitan, simplemente lo seguimos. Por ejemplo, si queremos entrar al Walmart, necesitamos usar cubrebocas y ponernos gel antibacterial y con tal de poder entrar, pues lo seguimos, ¿no? Pero por otro lado, algunas personas pueden o no hacerlo por su propia iniciativa. Quizás como yo ya conozco del tema, ya ni siquiera necesito que me digan, póngase gel, tómese la temperatura. Ya lo hago en automático porque sé que es un bienestar para todos. Siguiente, por favor. Bueno, por eso encontramos al analizar todo lo que podemos observar en la sociedad y lo que vimos en el taller, que existen tres tipos de personas: aquellas que están bien informadas y conocen las razones y las razones de las indicaciones y las siguen, las que desconocen el motivo de las medidas preventivas, pero las siguen, y las personas que solo siguen las medidas preventivas cuando es obligatorio, pero en cuando pueden dejan de seguirlas. Por ejemplo, que en la calle nadie te exige, no hay un policía que te exija que debes de portar el cubrebocas. Como ya se mencionó anteriormente, este taller fue para llevar a los participantes a una situación donde decidieran por ellos mismos prevenir de manera consciente el contraer COVID. Al presentarles los motivos del por qué evitar enfermarse, llevándolos también a una reflexión y compartiendo las herramientas o medidas de prevención para cumplir el objetivo, junto como con el vivir conscientemente, ¿no? Que esto tampoco ha terminado, el COVID no ha terminado todavía. También dar información oportuna y veraz, permitiendo mejorar la práctica de la cultura de la prevención, que desgraciadamente en México no lo aprendemos, no lo hacemos, prefiriendo la parte de la rehabilitación, ¿no? De buscar ya la cura, buscar las soluciones cuando el daño ya está hecho. ¿Qué encontramos en nuestro taller, ¿no? Nos dimos cuenta que existieron cambios en los conocimientos y las actitudes del participante. Al observar los resultados pudimos percatarnos que las respuestas aumentaron al lado correcto, se fueron inclinando a lo que esperamos, a lo que debería de ser lo idóneo, mostrando que los participantes ampliaron sus conocimientos previos, quizás ya los poseían, o incluso adquirieron los conocimientos correctos sobre la enfermedad, porque no se descartan que alrededor de siempre cualquier enfermedad, más cuando se vuelve tan popular, en este momento la estamos viviendo todos de alguna manera u otra, pues se generan muchos mitos. Por poseer los conocimientos correctos, los participantes se verán comprometidos más fácilmente a seguir las medidas. Esto quiere decir que si yo conozco la información, por conocer la información, es más fácil que yo siga esto, ¿no? Es decir, usar gel antibacterial, la mascarilla, etcétera, las medidas preventivas que venimos viendo en el día a día. Al conocer las secuelas verdaderas y bien explicadas de la enfermedad, junto con todo lo que rodea el COVID, hará que los participantes eviten enfermarse, hará que los participantes, si tienen que salir, salgan, pero sigan las medidas. Y si no, de preferencia se queden en casa. Eso dependerá de muchísimos factores, pero mínimo, si se expone ante el riesgo, saber prevenir, no ir al riesgo sin ninguna prevención. Desde el análisis se percibió un cambio en las estadísticas del pretest y el posttest, como lo pudimos ver. Podemos decir que los conocimientos fueron ampliados y aquí un énfasis, corregidos, ¿no? Porque quizás sí ya adquiero, pero no modifico los conocimientos incorrectos que tenía. Esto influyó de manera positiva en la actitud de los participantes, quienes mejoraron su práctica respecto al seguimiento de las medidas preventivas, generando la reducción de riesgo de contraer esta enfermedad que vivimos en el día a día. Un claro ejemplo, pues yo uso mi cubrebocas porque todo el mundo trae el cubrebocas, pero me formo en el banco y no respeto la sana distancia, pues ahora la sigo, ¿no? Entonces, pues de esta manera concluimos con el análisis de
todo lo que pudimos recuperar en el taller, incluso de la información previa que tuvimos que recuperar. Y bueno, gracias.